Bienvenidos a Xochimilco. Nos encontramos en el centro, en el corazón de la población de Xochimilco, pueblo originario que tiene antecedentes muy antiguos. Nos encontramos en el lugar en donde estuvo antiguamente un templo prehispánico dedicado a una deidad femenina que fue Cihuacóatl, muy venerada por los xochimilcas, principalmente por los pueblos chinamperos, porque es una deidad que está relacionada con la tierra, con la fertilidad y la producción, que es la que nos provee de alimentos. Justo estamos en donde se encontró este gran teocalli, que es mencionado por los cronistas del siglo XVI. Aquí se encuentra actualmente, sobre lo que fue este templo prehispánico, lo que hoy es el templo de San Bernardino de Siena, que lo tenemos a mi lado izquierdo. Este templo de San Bernardino de Siena es una construcción del siglo XVI y como construcción religiosa franciscana de esa época, muchas de sus características son compartidas por otros conventos de ese siglo. San Bernardino de Siena tiene elementos muy comunes en los conventos del siglo XVI, como es el gran atrio, que es en el que nos encontramos en este momento. Muy probablemente también tuvo sus capillas posas en las esquinas que está en el atrio, que desafortunadamente se perdieron. Además está el templo cuya advocación es San Bernardino de Siena, que es el que tengo aquí ahora a mi derecha. Y otros elementos que son importantes es el del templo de la Tercera Orden, que está a mi izquierda. Aquí de frente también vemos unos arcos que corresponden a la capilla que originalmente corresponde a una capilla abierta. También se le conoce como Portal de los Indios, porque ahí se hospedaban previo a la fiesta patronal, pues la gente que venía a la festividad, que es el día 20 de mayo, la fiesta de San Bernardino de Siena. Este lugar es muy importante porque trasciende más allá de lo que es la arquitectura religiosa, la arquitectura histórica, que es uno de los elementos que hay en el centro histórico de Xochimilco. Esta arquitectura, estos espacios abiertos, son fundamentales hoy en día para el Xochimilca, porque aquí se realizan muchas o prácticamente todas, gran parte en esta parte del centro de Xochimilco, las festividades religiosas que tienen que ver con otras imágenes católicas, como es el Niñopa, el Señor de Chalma, los santos patronos de los barrios, la Virgen de los Dolores que está en el barrio de Jaltocán. Todas estas imágenes tienen sus respectivas fiestas a lo largo del año. Y tanto los barrios y también los pueblos acuden a estas fiestas. Un caso específico es el de la Virgen de Jaltocán, a donde van habitantes de los barrios del centro de Xochimilco y de algunos de los pueblos también. Sin embargo, muchas procesiones pasan aquí justamente en donde nos encontramos, que es el centro. ¿Por qué pasan por aquí? Porque ese lugar es el corazón, es la territorialidad e identidad xochimilca. Porque desde que se gestó este pueblo lacustre hace ya muchos siglos, pues aquí estuvieron los primeros asentamientos, no de Xochimilca, sino de otros grupos mucho más antiguos previos a los xochimilcas que se asentaron en este lugar, que fue originalmente un islote. Este islote, a partir de los estudios arqueológicos que se han hecho en el lugar, pues es como se sabe que hubo ocupaciones antiguas, desde incluso del clásico, porque hay evidencias teotihuacanas, y lo que nos está indicando que
posteriormente hubo también otros asentamientos de otras culturas, y ya en el posclásico es cuando tenemos a los xochimilcas asentados en el centro. Entonces, este lugar por eso es tan importante, porque es lo que le da vida, la vida de la religiosidad popular que existe en Xochimilco, porque muchos se han de preguntar por qué Xochimilco tiene tantas fiestas, porque generalmente se dice que tiene casi 365 fiestas en el año, o sea que todo el tiempo hay festividades. Estas fiestas tienen mucho que ver con su origen agrícola. La zona chinampera siempre desde época prehispánica fue un lugar al que se le dedicó una serie de rituales a través de deidades, como la Cihuacóatl o como algunas otras deidades femeninas relacionadas, por ejemplo, con el maíz, como Xilonen, en donde se pedía a estas deidades que la tierra no dejara de producir alimentos. Y estos rituales debieron haber sido de una manera muy constante. También incluso Sahagún menciona, Fray Bernardino de Sahagún, cronista del siglo XVI, menciona que muchas de estas fiestas estaban enfocadas hacia la petición de la fertilidad, que no faltara la lluvia. Entonces, hoy en día Xochimilco tiene esa esencia que desde época prehispánica lo caracterizó, es decir, que las fiestas actualmente en Xochimilco corresponden en esencia a esas peticiones a las deidades para que la tierra no deje de producir alimentos. Pese a la problemática que tiene la zona chinampera, que cada vez es más delicada, se encuentra muy deteriorada la chinampería por diversos factores. Es complejo el problema, a pesar de que se han hecho proyectos, estudios para salvar esta zona. Es hasta el momento todavía un reto muy grande poderla recuperar. Sin embargo, regresamos al tema de estas manifestaciones religiosas que hay en Xochimilco. Es una forma simbólica de seguir teniendo este vínculo con la chinampería. Hay cantidad de fiestas en Xochimilco en donde estos elementos simbólicos están presentes, vinculados a la chinampa. Por ejemplo, las portadas de flores, las portadas de semillas que se ponen en las entradas principales de los templos, ya sea de San Bernardino, de Jaltocán, de los barrios que hay, de los 17 barrios que hay en Xochimilco. Cuando es la fiesta generalmente se les ponen portadas con flores o con semillas, o también con otros elementos que ya son más de materiales contemporáneos, pero en realidad es una forma simbólica de retomar el tema de la tierra, el tema de la producción de la tierra a través de estos símbolos. También hay otras festividades, por ejemplo la de los pueblos, ¿no?, que tiene Xochimilco. En estos pueblos, algunos de ellos, los que se encuentran en la zona cerril, que están hacia el lado sur de aquí de donde nos encontramos, pues hay festividades muy importantes, como es el Día de la Santa Cruz, que también tienen orígenes prehispánicos, enfocados a los rituales de petición de lluvia, a Tlaloc, entre ellos. Y bueno, pues estos lugares, a la fecha, la gente sube en procesión con sus cruces, particularmente al pueblo de Santa Cruz Calpisca, Santa Cruz Xochitepec, también en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpa. Ahí suben estas cruces en donde la gente no desconoce cuál es el origen de subirlas. Ellos lo enfocan más al
a la religión católica o a lo que sus padres les han enseñado, como generalmente aquí se escucha siempre en cuanto a las mayordomías, a las fiestas. La gente dice que lo hacen para seguir con la tradición que les enseñaron sus padres, sus abuelos, pero el origen, la esencia, está relacionada con la tierra. Y es muy interesante, por ejemplo, muchos de los sitios arqueológicos que están en la zona cerril, en donde se colocan estas cruces en día 3 de mayo, en muchos de estos puntos se ve perfectamente el templo de San Bernardino de Siena. Es decir, que estos alineamientos no son casuales. Pensemos en el Teocalli-Cihuacóatl en época prehispánica, que también, como era muy alto, debió haberse visto desde esos puntos donde hay elementos arqueológicos, lo que nos está dando pues nos está reflejando esta continuidad desde épocas muy antiguas al día de hoy a través de las manifestaciones religiosas. El sismo del 19 de septiembre de 2017 causó severos daños en Xochimilco, particularmente en sus templos y capillas. San Bernardino de Siena no fue la excepción. Se encuentra dañado el templo, aunque al parecer, de acuerdo con los especialistas, que son los arquitectos restauradores, al parecer los daños no son tan severos en el caso del templo. Sin embargo, uno de los elementos que se perdieron de este magnífico espacio conventual franciscano fue el de la arcada principal que tenemos aquí a mi derecha, que ya no vemos nada. Se colapsó el día del sismo y pues se perdió ese elemento arquitectónico que corresponde a la entrada principal a este conjunto franciscano. Igualmente se colapsó la barda atrial. Esta barda, pues como se puede observar, se vino abajo una parte de ella y actualmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de sus especialistas, sus arquitectos restauradores, pues y las empresas que van a participar en la restauración, pues se han dado a la tarea de hacer los estudios previos para la restauración de esta barda atrial. Estamos en una calle muy peculiar que nos lleva hacia la capilla del barrio de San Juan, uno de los 17 barrios que tiene el centro de Xochimilco. En este barrio, al igual que en muchos de los barrios que hay aquí en Xochimilco, pues sus calles, como la vemos en este momento, originalmente fueron canales. Es decir, aquí pasaba agua, había hacia los lados chinampas, aguejotes, o sea, imagínense ese escenario maravilloso de este lugar de Xochimilco. Era un agua, como cuentan los abuelos, eran lugares hermosos porque podían verse a través de sus aguas cristalinas peces, había almeja en las orillas de los canales, había una diversidad de especies endémicas aquí en la Chinimpera, ajolotes también, y además había los cultivos propios de la chinampa. Mi madre cuenta que había en las orillas del canal, había muchos alcatraces cuando llevaba el almuerzo a su abuela.